Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy traemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas. Si están leyendo bien el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se reconciliaron los galanes? Esa es la pregunta del millón y en este vídeo vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada pista para intentar descifrar qué está pasando realmente con esta pareja que ha conquistado tantos corazones. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante misterio, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo de las celebridades, el entretenimiento y todo aquello que sabemos que les interesa. Apóyenos para seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que nos mantiene al borde del asiento. Dos estrellas brillantes, protagonistas de una de las series turcas más exitosas y queridas a nivel mundial, Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y conquistó el corazón de miles de fans. Y como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Para sorpresa de muchos y alegría de la mayoría, esos rumores se confirmaron, y durante un tiempo, vimos a esta pareja de ensueño compartir momentos de felicidad, tanto en sus redes sociales como en apariciones públicas. Eran la pareja perfecta, la que todos admirábamos, la que nos inspiraba. Sin embargo, el mundo del espectáculo es a menudo volátil, y las relaciones de las celebridades suelen estar bajo un escrutinio constante. Así, hace no mucho tiempo, nos enteramos de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas con detalle, como suele suceder en estos casos. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática, de todo un poco. Pero lo que sí es cierto es que desde entonces hemos estado observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier indicio de reconciliación. Y es precisamente ahí donde entra la intriga de hoy. Las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla para los detectives de celebridades. Cada like, cada comentario, cada publicación compartida puede ser una pista. Y en las últimas semanas hemos notado algo que ha hecho saltar las alarmas, algo que ha puesto a muchos a especular. Kerem Bürsin ha estado compartiendo historias en Instagram, y en algunas de ellas, de forma sutil, hemos visto elementos que nos recuerdan muchísimo a Hande. ¿Estamos hablando de una simple coincidencia, o de un guiño intencionado? Por ejemplo, hubo un momento en que Kerem compartió una foto de un café que estaba disfrutando, y los curiosos más avezados notaron que el vaso o el entorno, de alguna manera, tenía una vibra muy similar a lo que Hande suele compartir en sus propias historias. Incluso se llegó a especular sobre la marca del café o el lugar. Es este tipo de detalles minúsculos los que alimentan las teorías. Y no solo eso, también hemos visto a ambos interactuando indirectamente. Comentarios positivos en publicaciones de amigos en común, likes a fotos antiguas, o incluso algún emoji que podría interpretarse de diversas maneras. Y no podemos olvidar las apariciones públicas, o la falta de ellas. Cuando una pareja se separa, es común que empiecen a evitarse o a ser vistos en lugares diferentes. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, no ha habido grandes escándalos ni declaraciones públicas de animadversión. Al contrario, han sido siempre muy respetuosos el uno con el otro en las pocas ocasiones en que se les ha preguntado por su expareja. Esta madurez en su relación post-ruptura ya generaba una buena impresión, pero ahora, con los recientes indicios, abre la puerta a la posibilidad de que haya quedado una amistad sólida, o quizás algo más. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, han estado muy activos. Se publican constantemente exclusivas y rumores que, la mayoría de las veces, son pura especulación. Sin embargo, de vez en cuando alguna de estas informaciones parece tener un poco más de fundamento, o al menos, se basa en las mismas pistas que nosotros, los fans, hemos estado observando. Se habla de encuentros casuales, de conversaciones telefónicas, de la posibilidad de que estén reavivando la llama de su amor.
Es importante recordar que estas son interpretaciones y hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, todo lo que digamos será pura conjecture. Pero, ¿no es precisamente esa la magia del entretenimiento? Esa emoción de estar al pendiente, de analizar cada detalle, de soñar con que nuestros personajes favoritos o las parejas que admiramos vuelvan a estar juntos. Y en el caso de Kerem y Hande, la base para ese sueño es muy sólida. Su química en Senkalkam fue legendaria, y si bien la ficción es una cosa, su relación en la vida real también generó mucha ilusión. Piensen en la cantidad de fans que desearían verlos unidos de nuevo. No es solo por la admiración hacia ellos como actores, sino también por la historia que construyeron juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Verlos reconciliados sería, para muchos, el cierre perfecto de un capítulo, o quizás, el comienzo de uno nuevo y emocionante. Las redes sociales se inundan de comentarios de fans que piden a gritos que vuelvan, que comparten fotos de ambos juntos, que crean edits emotivos. ¿Esta presión, esta energía positiva de los fans, podría tener algún tipo de influencia? Quizás no de manera directa, pero sí que genera un ambiente de expectativa que a su vez, puede hacer que las propias celebridades sean más conscientes de lo que su público desea. Además de las pistas digitales, también hay que considerar el factor profesional. Ambos actores son muy exitosos en sus carreras individuales, y han participado en diversos proyectos desde su separación. Kerem ha estado involucrado en producciones internacionales y también en proyectos locales. Hande, por su parte, también ha continuado su trayectoria, mostrando su talento en diferentes roles. Pero, ¿qué pasaría si se les presentara la oportunidad de volver a trabajar juntos? ¿Podría ser ese un catalizador para una reconciliación? No sería la primera vez que el trabajo en común reaviva viejos sentimientos. Las colaboraciones artísticas pueden ser muy poderosas para reconectar personas. Otra arista a considerar es la influencia de sus círculos cercanos. ¿Están sus amigos en común apoyando una posible reconciliación? A veces las amistades pueden jugar un papel importante en la mediación o en el reencuentro de parejas. Si personas de su confianza ven que ambos han madurado, que han superado los obstáculos que los separaron, podrían animarles a darse una nueva oportunidad. Las redes sociales nos dan atisbos de sus amistades, y vemos que comparten un círculo de amigos bastante similar. Esto podría ser una señal de que sus caminos siguen estando entrelazados, incluso después de la separación. Y volviendo a las redes sociales, analicemos con más detalle esas pistas. No se trata solo de ver un café similar. A veces son publicaciones más elocuentes. Por ejemplo, si uno publica una canción que tiene un significado especial para ambos, y el otro responde con un emoji que podría interpretarse como un guiño. O si comparten una anécdota que, si se mira con atención, podría referirse a un recuerdo común de su relación. El mundo del fandom es experto en descifrar estos códigos. Y lo que hemos estado viendo últimamente es un aumento en este tipo de publicaciones y reacciones, que han intensificado los rumores. También hemos visto a Kerem dar me gusta a comentarios de fans que expresan el deseo de que vuelvan a estar juntos. Si bien un me gusta a un comentario no es una declaración de amor, sí que puede interpretarse como una señal de que el actor está al tanto de los deseos de sus seguidores y que quizás no descarta la idea. Es un juego sutil de poder y expectativa. Y nosotros como espectadores, nos encanta jugar a detectives y a soñar con finales felices. ¿Y qué hay de las entrevistas? Cuando se les pregunta directamente, la respuesta suele ser evasiva. Somos buenos amigos, nos respetamos mucho, cada uno sigue su camino. Son respuestas diplomáticas que no cierran la puerta, pero tampoco la abren de par en par. Esta ambigüedad es lo que alimenta la especulación. Si dijeran un no rotundo, se acabaría el misterio. Pero al mantener esa neutralidad, dejan espacio para que los fans y los medios sigan buscando señales. En resumen, ¿hay señales de que Kerem y Hande se hayan reconciliado? La respuesta corta es, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección, pero aún no hay una confirmación oficial. Hemos visto una serie de sutiles coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, interacciones indirectas, y un ambiente general de respeto mutuo y cercanía que ha llevado a muchos a creer que hay algo más que una simple amistad. El fandom está más unido que nunca en su esperanza de verlos juntos de nuevo, y cada pequeña pista alimenta esa esperanza. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y tal vez, solo tal vez, Kerem y Hande nos estén preparando una de esas grandes sorpresas.
Es fascinante cómo, incluso después de una separación, la conexión entre dos personas que compartieron tanto puede seguir resonando. Kerem y Hande son dos personas talentosas y carismáticas, y su relación generó una gran admiración. Verlos juntos, ya sea como pareja o como grandes amigos, siempre es un deleite para sus seguidores. Y mientras esperamos una confirmación oficial, seguiremos atentos a cada movimiento, cada publicación, cada entrevista, analizando las pistas y, por qué no, soñando con un reencuentro. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este vídeo cargado de especulaciones y esperanzas. Hemos desgranado los indicios, hemos analizado las pistas y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad es que por ahora, solo podemos especular. Pero, ¿no es esa la belleza de seguir a estas estrellas? El misterio, la expectativa, la emoción de descubrir qué sucederá. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya parecido tan interesante como a mí prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Han notado alguna otra pista que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestro análisis y de la información que les trajimos hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es invaluable. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Kerem, de Hande o de las telenovelas turcas en general. Ayúdennos a que esta comunidad crezca aún más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.